Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, un buen amigo y además, coincidentemente, pues estamos entrevistándonos nuevamente después de habernos reencontrado en un evento. Y bueno, a veces dicen son coincidencias, pero en esta ocasión fue una diosidencia porque al final vamos a tener la oportunidad de interactuar con él en un tema fascinante, algo del momento. Y le doy la bienvenida sin más preámbulo al licenciado, maestro y amigo Gustavo Sánchez Soto, quien nos platicará del tema de la inteligencia artificial aplicada a los temas fiscales. Un gran tema, algo de mucha controversia. Y Gustavo, bienvenido a tu programa Entre Finanzas e Impuestos, en donde, pues desde luego, platicaremos de este tema que, pues yo no sé, honestamente, Gustavo, si lo vamos a hacer trizas o lo vamos a exaltar en cuanto a la posibilidad de hacer cosas maravillosas. Pero en lo particular, yo podría tener algunas dudas. Bienvenido, Gustavo. Sergio, antes que nada, pues muchísimas gracias por tan amable presentación. Para mí es un gusto y realmente un verdadero honor poder participar en tu programa Entre Finanzas e Impuestos. Efectivamente, el tema que vamos a tratar el día de hoy, independientemente de ser un tema de vanguardia y un tema respecto del cual definitivamente hay mucho más que explorar, hay mucho más que profundizar, es un tema que debe de estar y ser objeto de la atención de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es una realidad que existe. La inteligencia artificial existe, se aplica en los procedimientos fiscales, tanto desde la óptica de la autoridad como desde la óptica del particular. También hay que dejar claro que esto no es nuevo, no es una situación que se acabe de presentar hace 1 o 2 años o 2 ejercicios fiscales, como aparentemente se podría concluir si revisamos los planes maestros de fiscalización y recaudación que emite la autoridad. La inteligencia artificial ha estado presente en nuestras vidas desde hace décadas y quizás no lo habramos podido percibir porque se ha vuelto parte de nuestro devenir diario y con cierta frecuencia que nos ha llevado incluso hasta el costumbrismo, la hemos formado parte de nuestras propias vidas. Es un componente que está presente. Sin embargo, cuando la autoridad ya reconoce que la va a instrumentar en su beneficio, lo cual no necesariamente conlleva que sea en perjuicio del particular, pero que eventualmente se podría presentar, es donde adquiere magnificencia la necesidad de analizar este tema. Entonces, entrando un poquito en materia, yo quiero mencionar que a partir del plan maestro de fiscalización que la autoridad publica en su sitio web en el año de 2024 y 2025, ya reconoce de manera expresa que la inteligencia artificial va a configurarse como un componente importante en los procedimientos que le dirija al pagador de impuestos, al contribuyente. Ok. Esto, sí. No, Gustavo, perdón que te interrumpa, pero yo quisiera escuchar un poquito algo respecto a que tú que eres un gran jurista y Gracias. que ahora estás metido en estos temas de entender el cómo la autoridad está llevando a cabo estos procedimientos, y yo no estoy involucrado en estos temas cibernéticos. Esta parte de los algoritmos que usaba la autoridad anteriormente, trasladada a la actualidad respecto a lo que señalas en el plan maestro, ¿qué tanto se relaciona con la inteligencia artificial? Bueno, mira, definitivamente hay dos puntos o dos referentes fundamentales para entender a la inteligencia artificial. O
sea, en primer lugar, entender qué significa inteligencia artificial. Evidentemente no existe una connotación inamovible, no existe una definición, no existe un concepto específico que nos diga qué es inteligencia artificial. Pero sí hay conceptos que nos aproximan a entender de una manera muy clara qué es la inteligencia artificial. Yo me quedo más que una definición, una conceptualización que lleva a cabo un jurista español muy reconocido, Jordi Neva Fenol, que en su libro Inteligencia Artificial y Proceso nos dice de una manera quizás simplista, pero no por esto falta de certeza y sobre todo falta de contenido. Él nos dice que la inteligencia artificial no es otra cosa que la posibilidad de que una máquina piense. Sabemos que las máquinas no piensan, pero él hace la aclaración o que imiten el pensamiento humano. ¿A través de qué? A través del aprendizaje que lleva a cabo la propia máquina de las opciones o de los parámetros de decisión que lleva a cabo una persona. Y aquí nos involucra el otro concepto fundamental, que es el que tú mencionabas, Sergio, que es el algoritmo. El algoritmo no es otra cosa que el aprendizaje que lleva a cabo la máquina con base en la información que se le proporciona respecto de las opciones de decisión que lleva a cabo la persona humana. Va acumulando información. Y es por eso que nosotros cuando llevamos a cabo, por ejemplo, búsquedas a través de Internet, a través de alguna red social, pues esa información que nosotros estamos llevando a cabo, al momento en que llevamos a cabo esas búsquedas, se va almacenando y crean un perfil de esa persona que se está introduciendo en estos elementos electrónicos, al grado tal que llega a crear un perfil, si no completo, sí muy acertado, y que a veces nos estremece el resultado. Si yo busco una determinada literatura, pues ya es un perfil de cuáles son mis querencias, cuáles son mis aficiones, cuáles son mis intereses, y me hace una propuesta que puede llegar hasta estremecer por lo certera de su respuesta. No es otra cosa que la acumulación, administración y aprendizaje de la información que lleva a cabo la máquina de que se trate, y que en ese momento pues ya crea un sistema que puede incluso pronosticar cuáles son mis intereses, y que en el caso que nos ocupe, refiriéndonos a la materia fiscal, pues la información que nosotros le proporcionamos, y sabemos que estamos obligados a entregarle un cúmulo de información y de manera obligatoria, incluso sancionada ante la omisión de la entrega, pues puede crear un perfil de nuestra situación jurídica tributaria bastante acertada, y de ahí deducir pues omisiones, irregularidades, e incluso fincar en pesos y centavos la cuantificación de alguna obligación fiscal que eventualmente pueda ser omitida y que se materialice en procedimientos de comprobación. Un ejemplo concreto lo sería la revisión electrónica. Pero que quede claro, no porque existe esta administración y este aprendizaje de la información por parte de la máquina, significa que sea correcta. La inteligencia artificial, a fin de cuentas, es un producto humano y consecuentemente manifiesta una de las características humanas más ciertas, más inamovibles, que es la imperfección. La inteligencia artificial también puede ser imperfecta. Claro. Y sabes que, Gustavo, escuchándote me da temor en cuanto a que la ignorancia alimente con pseudoconocimiento a la inteligencia artificial para obtener un resultado en el ámbito fiscal, ¿sí? Porque al final, entonces, se convertiría en algo erróneo, algo que sustancialmente podría ir en contra de las disposiciones fiscales vigentes, como para crear tal vez un acto en resolución respecto a un recurso, seguramente, a un amparo. Y esto, desde luego, nos pondría en grave riesgo, ¿no? Esta ignorancia que pueda alimentar a este sistema de la inteligencia artificial. Efectivamente, la aplicación de la inteligencia artificial a la ciencia jurídica debe de ser muy mesurada, debe de ser muy cuidada, y sobre todo debe de aterrizarse a casos concretos, a casos específicos. Es indiscutible, resulta innegable que la inteligencia artificial en materia jurídica tiene fronteras, tiene límites infranqueables.
No podemos caer en extremos de considerar que una máquina pueda dictar una sentencia, por ejemplo, pero sí podemos nosotros reconocer que esa capacidad de administración de información que supera a la capacidad humana y que el ser humano nunca va a poder alcanzar, por lo menos ahora, evidentemente nos deja claro que tampoco podemos dejar a un lado la instrumentación de la inteligencia artificial porque es una herramienta que nos ayuda a ser más precisos, a ser más claros. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente existen dos posturas que no creo que sean antagónicas, no creo que se excluya una de la otra, pero que sí hay que tratar de armonizar de manera muy cuidadosa. Aquella postura que podríamos denominar entusiasta, que dice que la inteligencia artificial puede suplir a la inteligencia humana en todos los aspectos. Y aquella que dice que no, que existen límites respecto de los cuales la inteligencia artificial no puede, por su naturaleza propia, por antonomasia, no puede sustituir al ente humano, al ser humano, a la persona humana. Ninguna de las dos posturas en puridad es la correcta. Hay que llevar a cabo una labor de interpretación y podríamos entender que eclécticamente las dos pueden convivir, las dos pueden persistir. Entrando a la materia tributaria, yo te podría poner un ejemplo muy concreto. Los procesos jurisdiccionales. Y al decir jurisdiccionales no me estoy refiriendo nada más a los judiciales. No me refiero nada más a un juicio contencioso, a un juicio constitucional. También involucro los procedimientos que se tramitan en sede administrativa, como podría ser un recurso de revocación. La labor de sentenciar o de resolver estos procedimientos no puede ser propia de una máquina. ¿Por qué? Porque la labor de enjuiciamiento prescinde de ciertos aspectos que se tienen que considerar y que son propios de la naturaleza humana exclusivamente, como por ejemplo la persuasión. Cuando yo realizo el planteamiento de un medio de defensa jurisdiccional como los que he mencionado, evidentemente a través de mi argumentación estoy llevando a cabo una labor de persuasión al juzgador. Eso no lo puede llevar a cabo una máquina. Claro. Una máquina no puede valorar una prueba dándole un sentido aplicable al caso concreto de que se trate, porque únicamente se va a referir a algoritmos que se han alimentado con anterioridad, pero que no necesariamente obedecen al conocimiento de las peculiaridades y de las puntualizaciones de esa situación jurídica controvertida que se pretende resolver a través de la emisión de una sentencia o una resolución con fuerza vinculativa para las partes. No es propia de la máquina. Pero si en contraste, que no en contrapunto, en contraste, revisamos nosotros aquellos procedimientos que no son contenciosos, que implican tramitación, sí podemos admitir muy cómodamente la aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en términos del artículo 67, ustedes lo saben mejor que yo, del Código Fiscal de la Federación, una obligación tributaria prescribe por regla general en el plazo de 5 años. Si yo le presento a la autoridad mi solicitud de declaratoria de prescripción y le acredito que han transcurrido 5 años sin que el ente autoritario haya ejercido una acción de cobro respecto de esa prestación fiscal en mi contra, bastará con valorar que efectivamente haya transcurrido ese término, que los elementos probatorios demuestren ese transcurso de plazo y se concretará y se dictará una resolución. Estamos hablando de un aspecto prácticamente de tramitología donde la inteligencia artificial muy bien puede intervenir. Pero también hay que recordar que estamos hablando de reglas generales. ¿Cuántas veces no hemos presentado una solicitud de declaratoria de prescripción y la autoridad me contesta diciendo: es falso, no han transcurrido los 5 años, yo te emití en estos 5 años 15 requerimientos de pago y no los contestaste? Y es falso, nunca me emitió nada, los construyó ex profeso, la autoridad es ventajosa, la autoridad no sabe perder, la autoridad necesariamente requiere que un órgano jurisdiccional le ordene en la mayoría de los casos para que asuman la responsabilidad de las obligaciones que ha adquirido. Entonces también hay que reconocer que cuando se involucra la tramitación, bienvenida la inteligencia artificial. Cuando yo quiero buscar precedentes, cuando yo quiero buscar sentencias que se encuentren referidas a la situación controvertida que yo le planteo a un juzgador, bienvenida. Cuando yo estoy buscando aspectos doctrinales, trabajos, estudios que sean, bienvenida, pero labor de enjuiciamiento desde mi punto de vista, no. Ahora, hay que ser muy cuidadosos en la crítica de la aplicación, porque al momento
en que yo acepto la aplicación e instrumentación de la inteligencia artificial como un componente del actuar autoritario y no tengo claro cómo es que esa inteligencia artificial se está aplicando, en ese momento yo estoy normalizando una situación de ilegalidad. Entonces, hay que estar muy al pendientes. Ya todos decimos, la autoridad fiscal utiliza inteligencia artificial y de una manera subyacente lo damos por aceptado, por entendido. Grave error. Estamos cediendo nuestros derechos. Estamos entregándoles potestades que no son propias de una Claro, manera gratuita. Y eso no se claro. puede permitir. Estamos normalizando la ilegalidad, porque como último comentario te digo una cosa, Sergio, que tú sabes mejor que yo. Dime cuál es el fundamento jurídico, legal, ya no voy a pedir constitucional, que le dé a la autoridad la facultad de utilizar a la inteligencia artificial. Claro, No claro, existe en definitivamente. nuestro orden jurídico. Nace la Definitivamente. aplicación de la inteligencia artificial al mundo fiscal de una manera desafortunadísima, independientemente de ilegal e inconstitucional. Totalmente de acuerdo contigo. Y esa parte definitivamente está amorfa, no está legislada y definitivamente contraviene a los intereses de los contribuyentes en muchas ocasiones. Y como bien puntualizaste, para las facultades de gestión es tramitología, prácticamente. El deber atender a los requerimientos, a las cartas de invitación, etcétera. Pero también al principio de tu comentario, como mencionabas, la podemos utilizar para crear un antecedente y una radiografía completa del contribuyente y de esta manera poder identificar qué malestares tiene, vamos a llamarle así, en el aspecto de identificar tal vez inconsistencias, tal vez declaraciones que no haya presentado, un comportamiento atípico, etcétera, ¿sí? Y por otra parte, lo acabas de muy bien comentar en el estricto sentido. Es algo al que debemos estar alimentando constantemente para después buscar alternativas, soluciones, pero en el aspecto, no quisiera llamarle como bibliográfico, pero ya de lo que está almacenado en la red, en Internet, para poder obtener resultados fiables y también saber cómo preguntarle, porque no vamos a tener un resultado confiable si no sabemos preguntar y además el identificar la fuente. Hay tantas personas que hoy se atreven a publicar cosas que no son realmente confiables, que debemos identificar la fuente para poder extraer de ahí la veracidad de la información que necesitamos. Así que creo que he resumido un poquito, salvo que me equivoque en lo que tú has comentado respecto a lo que esta inteligencia artificial puede ir aportando a nosotros como sociedad y sobre todo para ir pensando en cómo auxiliarnos en la elaboración de ciertas situaciones en nuestro día a día como defensores del contribuyente prácticamente. Totalmente de acuerdo, sí. Desde luego que la inteligencia artificial abona a que tengamos un trabajo mucho más profesional, tanto desde el punto de vista de asesoría, de consultoría, como desde el punto de vista de la defensa frente a situaciones que eventualmente consideremos arbitrarias en el proceder de la autoridad hacendaria. No es nada más recopilación de información, es también, como bien lo mencionas, incluso el poder llevar, y es un ejemplo que tú has puesto ahorita sobre la mesa, no es el tema de hoy, pero si nosotros referimos de una manera accidental, por ejemplo, al compliance, pues yo puedo crear todo un esquema de compliance con base a inteligencia artificial, el cual va a ser muy efectivo, porque me va a establecer cuáles puntos son los que hay que cuidar, qué puntos hay que verificar, qué aspectos incluso están pendientes de observar y cuáles de plano están incumplidos para que yo pueda llevar a cabo una acción reparatoria y que pueda yo pues retomar el cauce legal del cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que esto se puede prestar por parte de la autoridad también a un exceso en el ejercicio de sus funciones. Claro. A mí me llama mucho la atención la práctica de la revisión electrónica.
La revisión electrónica, como ustedes lo saben, inicia con la notificación a través de buzón tributario de una resolución provisional. Una resolución provisional donde la autoridad me indica que desde su óptica, que no por eso se vuelve intocable, desde su óptica yo he llevado a cabo determinadas omisiones en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales e incluso llega al extremo de plantearme en pesos y centavos el valor de esas obligaciones omitidas a través de una liquidación o de una carpeta de liquidación. Me llama la atención porque nosotros ya normalizamos ese tipo de actuaciones y el primer cuestionamiento, el cuestionamiento primigenio debiera de ser ¿y cómo llegó a esa conclusión? Y nos conformamos con la respuesta vacía, con la respuesta estéril de que la autoridad tiene toda la información porque yo se la proporciono. Pues no, no es así, porque existen garantías, prerrogativas constitucionales que claramente establecen un debido proceso y también establecen una debida fundamentación y motivación de la actuación de la autoridad. Y con el hecho de que me materialice a través de una resolución provisional que está regulada en el Código Fiscal, pero no está regulada en cuanto a su confección de una manera puntual, y me materialice el incumplimiento, de una obligación o de varias obligaciones tributarias y yo las acepte per se, sin cuestionarlas, creo que en ese momento conlleva al que yo estoy renunciando y normalizando, como lo dije hace un momento, situaciones patentemente inconstitucionales. Claro, No claro. existe ningún ordenamiento que regule hoy por hoy cómo debe de llevarse a cabo la inteligencia artificial. Y no escapa a mi atención que la autoridad anualmente en sus planes maestros, que también habría que ponerse a reflexionar qué es un plan maestro, desde mi punto de vista es la nada jurídica porque no tiene ningún soporte constitucional ni legal, Estoy de pero que acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. sí, es que es una vacilada, ¿no? Porque lo publico en mi sitio web, te hago de observancia obligatoria esa disposición. Ah, caray, recordemos que un principio medular de la materia tributaria es que la obligación tributaria es ex lege, tiene que descansar en una ley formal y materialmente válida que haya agotado el proceso legislativo que se regula en nuestra Carta Magna. Y en Así este es. caso, ni por casualidad podemos hablar de un procedimiento legislativo, ni tampoco Totalmente de podemos. acuerdo. Y la autoridad a veces se va por sus criterios mismos. Y esto, desde luego, ocasiona daños al contribuyente que pasa por pagar y con grandes molestias. Definitivamente aquí el problema es que existe un régimen que menosprecia totalmente a la ley y cada vez adquiere mayor subordinación de parte de nosotros como particulares. Una regla miscelánea, yo creo que en el 80% se considera como una norma jurídica y recordemos que no es una norma jurídica y que únicamente crea obligaciones, únicamente genera Mira, beneficios para el particular y obligación para la autoridad, pero no es de fuerza vinculativa ni de observancia obligatoria. claro, No hablemos más por ejemplo, de las cláusulas habilitantes, que es otra vacilada porque nadie entiende qué son, pero ahí están. Y desgraciadamente la interpretación jurisdiccional que existe, pues nos ha dejado mucho que desear y lo único es que legitiman lo que no debe de legitimarse. El hecho de que se nos presente a la inteligencia artificial como un componente autorizado, desde este momento lo digo, no está autorizado, no es constitucional, no es legal y viola derechos humanos de una manera muy clara. Cualquier herramienta que utilice la autoridad fiscal y oriente y aplique al particular y no sea del conocimiento del particular es inconstitucional. Esa es la máxima que no podemos perder de vista. claro. Cualquier herramienta que utilice la autoridad y que no se haga del conocimiento del particular deriva en un aspecto de inconstitucionalidad indiscutible, violación al artículo 14 y 16 constitucional en primera instancia, ahora sí, que más lo que se acumule. Claro, claro. Y sabes qué, Gustavo, sobre todo los excesos de la autoridad, también graves, gravísimos, porque, bueno, no sé si tú te has dado cuenta en últimas fechas, con independencia del tema de la inteligencia artificial,
que debieran también utilizar para tal efecto en cuanto a las verificaciones domiciliarias, por el tema de poder tener a nivel rastreo, ¿no? La ubicación física del contribuyente, etcétera, con estos sistemas de Google Earth, en donde pueden ver la ubicación, etcétera, el domicilio, si se trata de un lote baldío, etcétera. Bueno, esto es algo que ya existe en la web, pero sin embargo, confiere a excesos por parte de la autoridad para que lleve a cabo verificaciones domiciliarias solicitando información de más a los contribuyentes, ¿sí? Ahora pidiendo hasta facturas de proveedores, de clientes, y bueno, ya autorizándose por medio de una sentencia que creo que hace pocos días apareció, en donde pueden tomar fotografías para comprobar que tiene el equipo, maquinaria, el adecuado inmueble para llevar a cabo sus actividades económicas. Estos excesos, desde luego por parte de la autoridad, pues tampoco están legislados y contravienen lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y entonces, el por qué no, reitero, utilizar mecanismos como los de, no sé si la inteligencia artificial o ya existentes, para ir identificando al contribuyente en cuanto a sus actividades, en cuanto a lo que hace, en cuanto a lo que compra incluso para el desarrollo de sus actividades profesionales por medio de un CFDI tan sencillo. ¿Tú qué opinas al respecto, amigo? Bueno, es que entramos al tema de valoración de prueba, ¿no? Y definitivamente, pues ese tema es un tema muy complicado porque depende en gran magnitud. En primer lugar, de la capacidad, y lo tengo que decir porque así es, no es vender al abogado como algo necesario, que yo creo que no es necesario, es necesarísimo, pero eso es punto y aparte. Depende mucho de la forma como se argumente en el procedimiento de que se trate. Recientemente, retomando el comentario del domicilio fiscal, y creo que lo han visto todos, se ha publicitado mucho esto, la postura de la autoridad es que el domicilio fiscal, para que realmente surta efectos, no nada más el domicilio que yo señalo como el que tengo como el asiento de mis negocios, sino que tengo que demostrar que efectivamente ahí se lleva a cabo la operación, la actividad Claro, que yo estoy manejando, porque se está combatiendo la ilusión fiscal. Es una situación que es totalmente ilógica. En primer lugar, porque la elusión fiscal no está proscrita en nuestro sistema jurídico y en ningún sistema jurídico anglosajón. La elusión correcto. fiscal es un derecho, una prerrogativa que yo como particular tengo y no es otra cosa que la expresión más elocuente de la libertad que yo como contribuyente tengo. Elegir el mecanismo negocial que más se adecue a mis intereses para lograr un ahorro fiscal y tener un ahorro fiscal no está prohibido. Y esto va de la mano con otros conceptos como economía de opción, etcétera. Sin Claro, embargo, el punto es, evidentemente, hay que estar muy conscientes de cuáles son los términos que existen respecto de la regulación, por ejemplo, de un CFDI, del concepto de domicilio fiscal, etcétera, para que a través de la alegación en el procedimiento contencioso o en la instancia que sea necesario, yo pueda darle el valor probatorio. Todas estas pruebas que han mencionado, fotografías, CFDI, tienen un valor probatorio pero limitado. Es necesario que se adminiculen a otros medios de convicción para que adquieran una fuerza probatoria completa. y sabes que este tema nos lleva a otro, al tema del 5A, de la razón de negocios, por ejemplo, ¿no? De la sustancia económica misma, para poder comprobar ante la autoridad que efectivamente, como tú bien lo has señalado, nos estamos dedicando a una actividad económica y que estamos de esta manera también aportando al erario, ¿no? Y bueno, son muchos temas que infinitamente podríamos seguir comentando y desafortunadamente, pues el tiempo se nos está agotando. Yo quisiera, mi querido amigo Gustavo Sánchez Soto, licenciado, maestro jurista, que nos dieras un resumen, algo ya para despedirnos de este programa y si tú crees conveniente y necesario volver a platicar más de esto, porque sé que estás
constantemente actualizándote, constantemente innovando y llevando a cabo pues diversas charlas alrededor de la República en diversos temas. Y más aún, enseñando a todas las personas que nos dedicamos a los temas tributarios con tus experiencias. Entonces, un resumen para poder tener la posibilidad de continuar seguramente en un próximo programa. Me va a dar mucho gusto. Desde luego que sí, estoy a tu disposición. Mira, yo para concluir diría lo siguiente. En primer lugar, no perder de vista que la instrumentación de la inteligencia artificial en la materia fiscal no tiene ningún soporte jurídico, lo cual la torna inconstitucional. Existe un vacío legal, existe una misión legislativa que se nos dice a través de comunicados que se va a rellenar en breve término. Mientras no exista un orden jurídico que regule de manera específica la inteligencia artificial, esta es notoriamente inconstitucional. Y segundo punto importante para concluir, ¿cómo me defiendo? ¿Cuál es la solución? El juicio de amparo indirecto es el instrumento idóneo, el más preciso y el más efectivo para que cuando yo vislumbre que la autoridad aplicó o me dirigió alguna actuación con base en inteligencia artificial, yo pueda recurrirla argumentando violaciones a derechos humanos, como podría ser presunción de inocencia, debido proceso, ausencia de fundamentación y motivación, violación al principio de legalidad, violación incluso en la independencia judicial. Eso habría que verlo en otra ocasión. Lo que sí puedo adelantar es que la aplicación de la inteligencia artificial hoy por hoy a la materia impositiva es inconstitucional y el juicio de amparo es la vía para que nosotros podamos defendernos en frente de ella. Excelente, excelente. Me encantaría poder tener la oportunidad de platicar contigo estos últimos conceptos, sobre todo porque últimamente tú sabes que se han visto muy atacados por nuestros legisladores. Y entonces esta presunción de inocencia, desde luego, hay que seguir abogando por la misma para que no sobrepase los límites que actualmente pretenden los legisladores. Así que, pues yo te agradezco mucho el que hayas participado en este espacio de Entre Finanzas e Impuestos y desde luego a todas las personas que cada semana acostumbran sintonizar este programa, también mi agradecimiento y no se olviden desde luego de compartir, de hacer llegar a otras personas este contenido tan importante y más aún con esta charla que acabamos de sostener con el licenciado y maestro Gustavo Sánchez Soto. Yo los espero en un próximo comentario, en un próximo programa, perdón, y desde luego no se olviden de compartir, darle like y seguirnos en cada una de estas emisiones. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un honor saludarte y un honor participar en tu problema. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente para todos ustedes y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.